Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Espero que genial, con toda la energía para sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar y que está explotando en este preciso momento. Soy Serkan y para aquellos que aún no me conocen, este es el espacio donde desmenuzamos el mundo de la farándula, las noticias más candentes, los chismes jugosos y, por supuesto, mucho drama. Hoy, amigos, vamos a analizar a fondo con lupa y con toda la artillería, una noticia que, como les dije, está explotando. Una noticia que ha encendido las redes sociales, las conversaciones en el trabajo, y que tiene a todos pegados a la pantalla literalmente. Ya lo han visto en el título, ¿verdad? Serkan Özge futuro. Juntos. La noticia que lo tiene todo, la que nadie quiere perderse. ¿Y por qué explota? Porque involucra a dos personalidades que adoramos, dos estrellas que admiramos, y porque el chismecito está jugoso. Así que prepárense para un análisis profundo, exhaustivo, con todos los detalles, los rumores más calientes y por supuesto, mi opinión, que como saben, es mi especialidad y donde el drama florece como una flor en primavera. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme jugoso, permítanme un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o incluso si ya nos conocen y son fieles seguidores, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que subimos. Semanalmente, les prometo, tenemos noticias bomba, análisis detallados, entrevistas exclusivas y mucho más. No se van a arrepentir. Suscríbanse, es gratis y nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Es la forma perfecta de ser parte de esta comunidad y de estar al tanto de todo. Y ahora sí. Arrancamos con toda la fuerza. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, estamos hablando de Serkan y Özge. Dos nombres que resuenan con fuerza y con brillo propio en el universo del espectáculo, en el firmamento de las celebridades, en la constelación de los corazones rotos. Serkan, ¿a quién no le suena? Uno de los actores más populares y queridos, un hombre que encarna la perfección, guapo, talentoso, con una trayectoria impecable que se extiende por años y que además, sí. Soltero y codiciado. Un soltero de oro, un premio mayor, un caramelito, como les guste. Y por otro lado, tenemos a Özge, una actriz con una personalidad arrolladora, un talento indiscutible que le ha valido numerosos premios, una belleza natural que cautiva, y también soltera. ¡Y qué casualidad! El destino a veces es caprichoso y tiene sus propios planes. ¿Y qué pasa cuando juntamos dos talentos así? Pues, amigos, explosión. Una bomba de proporciones épicas. La noticia que ha corrido como la pólvora, que ha hecho vibrar las redes sociales y que se ha colado en todas las conversaciones, es que Serkan y Özge podrían estar juntos. Rumores, fotos, mensajes en redes sociales que parecen ser enviados con código Morse. Todo apunta a que entre estos dos tortolitos, entre estas dos almas gemelas, podría estar pasando algo más que una simple y llana amistad, un compañerismo profesional o una mera coincidencia. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo podemos afirmar con cierto grado de certeza que algo está pasando entre Serkan y Özge? Pues, amigos, vamos a analizarlo punto por punto con la rigurosidad de un detective privado y la pasión de un fanático empedernido. Aquí no nos dejamos llevar por lo que dice cualquier persona, por los simples rumores que se propagan como virus, sino que investigamos a fondo, analizamos cada detalle, cada gesto, cada palabra, cada like. Somos los Sherlock Holmes de la farándula, los Indiana Jones del chisme. Primero, las pistas visuales. ¿Las fotos? Las fotos son la prueba reina, el arma secreta de la farándula, el testimonio mudo pero elocuente de lo que ocurre entre dos personas. Han aparecido fotos de Serkan y Özge compartiendo tiempo juntos, en lugares que parecen ser románticos, íntimos, privados. Cenas a la luz de las velas. Eventos exclusivos. Paseos por la playa. Momentos capturados que destilan cercanía y complicidad. Las fotos, aunque no siempre son de la mejor calidad, no siempre son claras o explícitas, muestran una cercanía, una complicidad que va mucho más allá de lo profesional, de lo cordial, de lo protocolario. Miradas cómplices, risas compartidas, roces que parecen casuales pero que revelan una conexión que no se puede negar, detalles, amigos, detalles. Detalles que nos hacen pensar, que nos hacen soñar, que nos hacen creer que aquí hay algo más, que aquí hay química, que aquí hay chispa.
Sabemos por la experiencia que las miradas no mienten. Los ojos son el espejo del alma y las fotos, por más que se quieran disimular, muchas veces dicen más que 1000 palabras, más que 1000 rumores, más que 1000 comentarios en las redes sociales. Las fotos son la prueba fehaciente, la evidencia concreta, el indicio que nos permite construir nuestra hipótesis, nuestra teoría, nuestro chisme. Luego tenemos las redes sociales. Las redes sociales. El termómetro de la farándula, el laboratorio donde se cocinan y se destapan muchos chismes, el epicentro de la especulación, el campo de batalla donde se libran batallas campales entre fans y detractores. En este caso, tanto Serkan como Ozge han subido publicaciones que, si bien no son directamente sobre su posible relación, ni siquiera la mencionan, sí sugieren un ambiente de felicidad, de bienestar, de disfrute de la vida, de plenitud, de amor. Mensajes enigmáticos, frases que parecen sacadas de un poema romántico, emojis de corazones por doquier, comentarios que dan a entender que están en un momento especial, que están disfrutando de la vida como nunca antes, que están en la cima del mundo. Todo esto, sumado a los likes que se dan mutuamente, alimenta la llama de los rumores, intensifica la especulación, aviva el fuego de la esperanza. Los likes son el combustible de la farándula. El like es la llave que abre las puertas del chisme. Pero no solo eso, amigos. También tenemos testimonios valiosos, testimonios que provienen de fuentes confiables, testimonios que nos dan una pista, una luz, una dirección en este laberinto de rumores y especulaciones. ¿Quiénes son estos testimonios? Pues personas cercanas a ellos, amigos íntimos, colegas de trabajo, personas que se mueven en el mismo círculo, que conocen los secretos mejor guardados, que tienen acceso a información privilegiada. Son los confidentes, los testigos silenciosos, los que saben más de lo que dicen. Son los que dejan caer pequeñas pistas en entrevistas, en comentarios informales, en charlas de café que luego se filtran a los medios. No vamos a revelar nombres para proteger a nuestras fuentes, pero sí les puedo asegurar, con la seriedad que me caracteriza, que hay fuentes confiables, fuentes bien informadas, fuentes que conocen la verdad, que afirman con un tono de voz que denota certeza, que sí, entre Serkan y Ozge hay una conexión especial. Una conexión que va más allá de la amistad, del compañerismo, de la admiración mutua. Una conexión que, según dicen, podría ser el inicio de algo más serio, algo más profundo, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Un amor de película, un amor de telenovela, un amor digno de ser contado, un amor que nos hará suspirar. Y ahora hablemos del futuro. El futuro. Esa palabra mágica, esa incógnita, ese misterio que nos atormenta y nos fascina. ¿Por qué el futuro es tan importante en esta ecuación? Porque, amigos, las relaciones en el mundo del espectáculo, en el mundo de la fama, en el mundo del estrellato, son como una montaña rusa. Suben y bajan, dan vueltas y vueltas, provocando vértigo, y nunca sabes qué esperar. Son impredecibles, volátiles, fugaces. Esta relación, si es que existe, si es que se confirma, será duradera. Será algo pasajero, un romance de verano, un fugaz encuentro de almas. Será un amor de verdad, de esos que duran para siempre, que trascienden el tiempo y la distancia. Llegarán a formalizar. Se atreverán a hacer pública su relación, a compartir su amor con el mundo, a exponerse a la vorágine mediática. Se atreverán a dar el gran paso. Estas son preguntas que solo el tiempo, ese juez implacable e infalible, podrá responder. El tiempo es el mejor aliado y el peor enemigo de las relaciones. El tiempo dirá si este amor es verdadero, si es auténtico, si es capaz de superar las pruebas que le depara el destino. Lo que sí sabemos, lo que sí podemos intuir, es que la expectativa es alta. Altísima. Los fans de ambos actores están emocionados, eufóricos, saltando de alegría, comentando en las redes sociales sin parar, creando teorías conspirativas, creando montajes, editando fotos, escribiendo fanfiction, y deseando con todas sus fuerzas que esta historia tenga un final feliz. Un final de cuento de hadas, un final con boda, con hijos, con una vida llena de felicidad y amor. La verdad, a mí me encantaría que fuera verdad. Serkan y Ozge son dos personas que se complementan a la perfección, que tienen una química innegable, que se ven bien juntos, que irradian una energía positiva, y juntos, harían una pareja explosiva. Una pareja de ensueño. Imaginen las portadas de revistas, las alfombras rojas, las entrevistas conjuntas, las campañas publicitarias, sería el boom del año, el acontecimiento del siglo. Sería el sueño hecho realidad. Pero como les dije, el futuro es incierto.
La vida, el amor, la farándula, todo es incierto. Lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos a las novedades, a las pistas, a los indicios, y por supuesto, seguir analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, cada like. Recuerden que en este canal siempre les mantendremos informados, con la información más actualizada, con un análisis honesto, con una visión crítica, y con la pasión que nos caracteriza. Somos sus confidentes, sus guías, sus cómplices en este fascinante mundo de la farándula. Ahora profundicemos un poco más en el tema. Profundicemos. Analicemos los detalles, los pormenores, las minucias. ¿Qué sabemos sobre sus carreras individuales? ¿Qué proyectos tienen en mente? ¿Podrían estar trabajando juntos en algo? Investigar estos aspectos nos da una visión más completa de lo que está pasando, nos ayuda a entender mejor la situación, nos permite construir una hipótesis más sólida y fundamentada. Serkan, como sabemos, está en la cima de su carrera. En la cúspide. Con varios proyectos exitosos a sus espaldas, con premios y reconocimientos que avalan su talento, con una legión de fans que lo adoran, es uno de los actores más cotizados del momento sin duda. No solo por su talento innato, por su capacidad de interpretación, por su versatilidad, sino también por su atractivo físico, por su carisma, por su personalidad encantadora. Es un hombre que genera admiración, respeto y deseo. Su agenda debe estar repleta de propuestas, de ofertas, de guiones, y seguramente está en la búsqueda de nuevos desafíos que lo hagan crecer profesionalmente, que lo saquen de su zona de confort, que le permitan explorar nuevos personajes, nuevas facetas, nuevas dimensiones. Busca proyectos que lo reten, que lo emocionen, que lo apasionen. Un actor como Serkan, que ha alcanzado la cima, siempre busca superarse a sí mismo. Ozge, por su parte, también está en un momento muy bueno, espléndido. Con una carrera sólida, llena de éxitos y reconocimientos, con una trayectoria impecable y una reputación intachable, es una de las actrices más respetadas de la industria, una de las reinas del espectáculo. Su versatilidad, su capacidad de interpretar diferentes personajes con una maestría asombrosa, su capacidad de conectar con el público, su carisma arrollador y su belleza natural la hacen única, inigualable, irrepetible. Al igual que Serkan, está en la búsqueda de nuevos proyectos que la desafíen, que la hagan brillar aún más, que le permitan demostrar todo su potencial, que le permitan seguir creciendo y evolucionando como actriz. Está en la búsqueda de proyectos que le apasionen, que la inspiren, que la hagan vibrar. Una actriz como Ozge, que tiene el talento y la experiencia, siempre busca superarse. ¿Podrían estar trabajando juntos? Esa es la pregunta del millón. La pregunta que todos nos hacemos. La pregunta que podría dar sentido a todos los rumores, a todas las especulaciones, a todas las esperanzas. La idea de verlos juntos en un proyecto, ya sea una película, una serie, una obra de teatro, una telenovela, o incluso una campaña publicitaria, es algo que a los fans les encantaría, que los haría estallar de alegría, que los haría gritar de emoción. Y no sería descabellado pensar que esto pueda suceder. Los productores, los directores, los guionistas, al ver el interés que genera esta posible pareja, al ver la cantidad de comentarios, de likes, de mensajes que se publican en las redes sociales, seguro que ya están pensando en la posibilidad de juntarlos en un proyecto, de crear algo que los una, de aprovechar el tirón, de explotar el morbo. Sería un éxito asegurado, un taquillazo, un fenómeno de masas. Ya me imagino la publicidad, los carteles, los trailers, las ruedas de prensa, las entrevistas, las alfombras rojas, sería el evento del año, el acontecimiento más esperado. Además de sus carreras, es importante analizar sus personalidades. Es crucial. Porque, como ya mencioné antes, la compatibilidad es fundamental en cualquier relación, y en el caso de las celebridades, que están expuestas al ojo público y a la constante opinión ajena, aún más. Conocer sus personalidades nos permite entender si realmente podrían ser el uno para el otro, si realmente podrían funcionar como pareja, si realmente podrían construir una relación sólida y duradera. Serkan es conocido por ser una persona reservada, discreta, un poco tímida, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, que no le gusta llamar la atención. Pero a la vez es un hombre con un gran sentido del humor, con una personalidad encantadora, con una inteligencia aguda, con una sensibilidad a flor de piel. Es un hombre de familia, muy apegado a sus seres queridos, que valora la amistad y la lealtad, que le gusta el deporte, la vida sana, y que es muy dedicado a su trabajo, un perfeccionista. Es un hombre que busca la armonía, la tranquilidad, la paz interior. Un hombre que, a pesar de la fama, conserva la humildad y la sencillez.
Ozge, por su parte, es una mujer enérgica, extrovertida, con una personalidad arrolladora, con una energía que contagia, con una alegría de vivir que se irradia. Es muy divertida, le encanta reír, disfrutar de la vida al máximo, viajar, conocer culturas, probar cosas nuevas. Es una mujer independiente, fuerte, segura de sí misma, que no tiene miedo a expresar sus sentimientos, que es muy comprometida con sus proyectos, que lucha por lo que quiere. Es una mujer que busca la felicidad, el amor, la aventura. Una mujer que, a pesar de la fama, conserva la autenticidad y la espontaneidad. ¿Se complementan? Absolutamente. Totalmente. Serkan, con su tranquilidad, con su serenidad, con su equilibrio, podría equilibrar la energía desbordante de Ozge, podría calmar su ansiedad, podría ofrecerle un refugio seguro. Y Ozge, con su alegría, con su optimismo, con su vitalidad, podría darle un toque de diversión, de espontaneidad, de aventura a la vida de Serkan, podría sacarlo de su zona de confort, podría enseñarle a disfrutar más de la vida, a reír más, a ser más feliz. Es una combinación perfecta, un yin y yang, un puzzle que encaja a la perfección, ¿no creen? Ahora bien, hablemos de los desafíos, de los obstáculos, de las dificultades, que podrían enfrentar si deciden hacer pública su relación, si deciden gritar al mundo su amor, si deciden exponerse a la vorágine mediática. Los desafíos. La fama, la atención mediática, la presión de los fans, la opinión pública, las críticas, son factores que pueden poner a prueba cualquier relación, y más si eres una figura pública, si eres una celebridad, si eres objeto de deseo y de envidia. Los paparazzi, los medios de comunicación, las redes sociales, todo el mundo querrá saberlo todo sobre su relación. Cada movimiento, cada palabra, cada foto será analizada y comentada, criticada y juzgada. Cada paso que den será noticia, cada gesto será interpretado, cada error será magnificado. Esto puede ser abrumador, asfixiante y puede generar mucha presión en la pareja, puede generar inseguridad, desconfianza, conflictos. Pueden sentirse invadidos, acosados, perseguidos. Pueden perder su privacidad, su intimidad, su libertad. Pero al mismo tiempo, si logran manejar la situación con madurez, con inteligencia emocional, con respeto, con comunicación, con paciencia, con tolerancia, con amor, podrían fortalecer su relación, podrían hacerla más fuerte, más sólida, más resistente. La clave está en mantener la privacidad en la medida de lo posible, en no exponerse demasiado, en no sobreexponerse, en no darle demasiada importancia a las críticas, en mantener una comunicación abierta y honesta, en apoyarse mutuamente, en protegerse el uno al otro. Si se quieren, si se respetan, si se confían, si se apoyan, si se aceptan tal como son, podrán superar cualquier obstáculo, podrán vencer cualquier adversidad, podrán construir una relación a prueba de balas. Y aquí, amigos, es donde entran en juego nuestros instintos, nuestra intuición, nuestra capacidad de observación. ¿Están preparados para este nivel de exposición? ¿Están preparados para lidiar con la fama, con los paparazzi, con los medios, con las redes sociales? ¿Podrán mantener su relación a salvo de los chismosos, de los envidiosos, de los opinólogos, de los haters? ¿Podrán proteger su amor de la vorágine mediática? ¿Podrán demostrar que su amor es más fuerte que todo? En definitiva, estamos ante una noticia que tiene todos los ingredientes para ser un éxito, para generar expectación, para despertar pasiones, para alimentar los rumores y las especulaciones. 2 estrellas, 2 ídolos, 2 bellezas, 2 talentos, 2 solteros codiciados. Rumores, fotos, testimonios, likes, comentarios y mucha expectativa. El futuro de Serkan y Ozge es incierto, es un misterio, es una incógnita. Pero lo que sí sabemos, lo que sí podemos asegurar, es que nos van a dar mucho de qué hablar. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado todos los detalles, hemos desmenuzado los rumores, hemos investigado las pistas, hemos discutido los pros y los contras, hemos dado nuestra opinión, y ahora es su turno. Es el momento de que ustedes participen. Quiero resumir brevemente los puntos principales que tratamos en este análisis exhaustivo, en esta investigación a fondo, en este viaje por el mundo de la farándula. Asterisco, 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 la explosiva noticia, asterisco, asterisco, Serkan y Ozge, una nueva pareja. Analizamos las fotos que son evidencia crucial, las redes sociales y la información que surge de las fuentes. Asterisco, 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 la compatibilidad, asterisco, asterisco, sus personalidades, sus carreras, la química evidente, el impacto en la industria y los rumores sobre un posible proyecto en común.
Asterisco 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 los desafíos asterisco asterisco la fama, la atención mediática, los paparazzi, los medios, las redes sociales, la presión de los fans y la protección de su privacidad. Asterisco 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 el futuro incierto asterisco asterisco la expectativa, los posibles escenarios, las preguntas que solo el tiempo puede responder, y la esperanza de un final feliz. Y ahora quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo, por su tiempo, por su atención, por sus comentarios, por su apoyo incondicional, y por ser parte de esta comunidad maravillosa. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus chismes, sus análisis, sus especulaciones, así que por favor dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Serkan y Ozge están juntos? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? ¿Qué esperan de esta posible relación? ¿Cuál es su teoría favorita? Cuéntenme todo. Quiero saberlo todo. No se guarden nada. Y para finalizar, y como siempre, no olviden, denle un like a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les sirvió, si les entretuvo. Compártanlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras noticias bomba, de nuestros análisis profundos, de nuestros chismes jugosos. Sean parte de la comunidad. Ayúdennos a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, la farándula nunca duerme. Y nosotros tampoco. Chao, chao.